Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy porque vamos a desentrañar uno de esos misterios que a simple vista parece insignificante, pero que cuando lo miras de cerca te das cuenta de que tiene una historia y un significado mucho más profundos. Hoy vamos a hablar de Hande Erçel, esa deslumbrante actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo. Pero no vamos a centrarnos en sus últimos proyectos o en sus impresionantes looks de alfombra roja, no señor. Vamos a meternos en algo mucho más íntimo y personal, su collar. Sí, ese collar que lleva con tanta frecuencia, ese que parece tener una letra K un poco peculiar, con esos dos puntitos encima. ¿Qué secretos esconde esa pequeña K? ¿Por qué Hande Erçel lleva ese collar con tanta devoción? Bueno, prepárense, porque hoy vamos a indagar en el secreto de Hande Erçel, porque su collar lleva la K. Y antes de que nos sumerjamos de lleno en este fascinante tema, les pido un favor enorme, un favor que realmente ayuda a este canal a crecer y a seguir trayéndoles contenido tan interesante. Si aún no lo han hecho, suscríbanse ahora mismo. Denle clic a ese botón rojo que dice suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Me ayudarían muchísimo. Así que, todos conocemos a Hande Erçel. Es una fuerza de la naturaleza en el mundo del entretenimiento, reconocida por su talento actoral, su belleza icónica y su impresionante estilo. Ha protagonizado series que han sido éxitos masivos, traspasando fronteras y creando una legión de fans leales. Pero como les decía, hoy no vamos a hablar de su carrera profesional en sí, sino de un accesorio que se ha convertido en casi una extensión de ella, su collar. Si han seguido de cerca a Hande en redes sociales, en entrevistas o incluso en eventos públicos, es muy probable que hayan notado este collar. A simple vista podría parecer un simple detalle de moda, una elección estilística más. Pero para quienes somos un poco más observadores, para quienes disfrutamos desentrañando las pequeñas peculiaridades de nuestras celebridades favoritas, ese collar con la K y esos dos puntitos se ha convertido en un tema de conversación recurrente. Esa K no es una K cualquiera, ¿verdad? Tiene una forma ligeramente diferente y esos dos puntos arriba le dan un aire casi exótico, casi como si no perteneciera a nuestro alfabeto latino tal como lo conocemos. Y es precisamente esa singularidad lo que ha desatado tantas especulaciones. ¿De dónde viene? ¿Qué significa para ella? ¿Es un regalo? ¿Tiene algún tipo de significado familiar o sentimental? Para empezar a desentrañar este misterio, tenemos que hablar de la propia Hande Erçel y de su trasfondo. Hande nació en Bandırma, Turquía, y es de ascendencia turca. Si bien su carrera la ha catapultado a la fama internacional, sus raíces siempre son importantes. Y aquí es donde entra en juego la lingüística y la cultura. Esa K con los dos puntos arriba, ese signo diacrítico, nos lleva directamente a pensar en idiomas que utilizan caracteres similares. Si pensamos en el alfabeto turco nos encontramos con la letra, que no tiene una pronunciación directa en español, pero su presencia es fundamental en la fonética turca. Sin embargo, la K con dos puntos no es una letra turca estándar. Pero si ampliamos nuestra búsqueda a otros idiomas y sus alfabetos, empezamos a encontrar pistas interesantes. Estamos hablando de alfabetos que a menudo utilizan diacríticos para modificar la pronunciación de las letras, y uno de los alfabetos que más me viene a la mente, y que ha tenido una influencia cultural significativa, es el alfabeto cirílico. Específicamente si nos fijamos en algunas lenguas eslavas que utilizan el alfabeto cirílico, como el ruso, el búlgaro, el serbio, el ucraniano, o incluso en otras lenguas que utilizan el alfabeto latino pero con adaptaciones para sonidos específicos. Como algunas lenguas balcánicas, podemos encontrar representaciones de sonidos que podrían estar relacionadas con esa K peculiar. Pero la pista más directa y para muchos, la más obvia, apunta a una letra específica del alfabeto turco. Pensemos en la I turca. El turco tiene dos formas de la letra, y la I con punto y la. Y la letra I minúscula, cuando se escribe con su punto y luego se le añaden dos puntos encima, ¿a qué se asemeja? Es un detalle sutil, pero significativo. Imaginen la letra I minúscula con su punto característico. Ahora imaginen añadirle dos puntos encima. Esto nos acerca mucho a la representación de la letra I mayúscula en turco, que es la, y con el punto y un trazo adicional, o quizás una forma estilizada de la letra I que incorpora un punto pero los dos puntos encima son la clave.
Y aquí es donde la historia se pone más interesante porque si la K en el collar de Anderzel representa la letra I turca, entonces podríamos estar ante un mensaje muy personal y poderoso. La letra I es la primera letra de Inan, una palabra turca que significa creencia, fe o confianza. Y también es la primera letra de ideal, que significa ideal. Estas son palabras con un peso emocional y filosófico muy grande. Si Ande lleva ese collar para representar Inan, podría ser un recordatorio constante de la importancia de tener fe en sí misma, en sus sueños, en las personas que la rodean, o en un poder superior. Podría ser un símbolo de resiliencia, de no rendirse ante las dificultades, de mantener la esperanza incluso en los momentos más oscuros. La creencia es un motor fundamental en la vida de muchas personas, y para una figura pública que enfrenta constantes escrutinios y desafíos, un recordatorio de Inan podría ser extremadamente valioso. Otra posibilidad, y que también es muy fuerte, es que la K en el collar represente la letra K de Kader, que en turco significa destino. La idea del destino, de que hay fuerzas mayores que guían nuestras vidas, es una creencia muy arraigada en muchas culturas, incluida la turca. Si Ande lleva ese collar para recordar su Kader, podría ser una forma de aceptar y confiar en el camino que la vida le tiene trazado, o de sentir que está en el lugar correcto en el momento correcto. Es una forma de abrazar lo que vendrá, sea bueno o malo, con una cierta serenidad y aceptación. La idea de que nuestras vidas están en parte predeterminadas puede ser reconfortante para algunos, un llamado a la reflexión sobre las decisiones que tomamos y cómo éstas se alinean con ese supuesto destino. Y luego está la posibilidad de que no se trate de una palabra completa, sino de una inicial que tenga un significado especial para ella. ¿Podría ser la inicial de un ser querido? Un familiar, un amigo o quizás una pareja. Anderzel ha tenido relaciones sentimentales que han sido de interés público, y es muy común que las parejas compartan accesorios que lleven las iniciales del otro como símbolo de su amor y conexión. Si ese fuera el caso, la K podría referirse a alguien con ese nombre. Sin embargo, la forma de la K en su collar con esos dos puntos nos hace pensar que quizás no sea simplemente la K latina estándar. Si bien la K turca no lleva esos puntos, las adaptaciones de alfabetos para transliterar sonidos extranjeros o para representar fonemas específicos a veces pueden llevar a formas no convencionales. Pero si volvemos a la teoría de la letra turca, y con sus dos puntos encima, y la relacionamos con la idea de Inanc o Kader, hay otra interpretación que cobra fuerza. En muchas culturas la letra I minúscula, al ser un trazo vertical con un punto encima, a menudo se asocia con el concepto de uno o unidad. Y si pensamos en los dos puntos encima de esa, y podrían estar representando algo más. Quizás dos aspectos de esa unidad, o dos personas que forman una unidad. Ahora, hablemos de la pronunciación. Si la K en el collar de Anderzel realmente se refiere a la I turca sin punto, entonces su pronunciación es completamente diferente a la de una K o una I en español. Ese sonido es un sonido que se produce en la parte posterior de la garganta, similar al sonido que harías si intentaras decir pero con la lengua retraída. Es un sonido único del turco que no tiene un equivalente directo en muchos otros idiomas. Y si el collar representa esa específica, entonces el significado detrás de él podría ser aún más profundo y relacionado con su identidad turca y sus raíces. Otra pista interesante que he encontrado en mis investigaciones es que hay una tendencia en la joyería moderna a estilizar letras y símbolos para crear piezas únicas y personalizadas. Es posible que el diseñador del collar haya tomado la letra K como inspiración, pero la haya modificado para darle un toque artístico o para representar un sonido o una idea que va más allá de la letra en sí. Los dos puntos encima de la K podrían ser una forma estilizada de representar una sílaba, una terminación, o simplemente un elemento estético que le da un aire distintivo. Y aquí es donde entra en juego la especulación informada. Sin una declaración oficial de Anderzel sobre el significado de su collar, solo podemos basarnos en pistas culturales, lingüísticas y en el contexto de su vida pública. Lo que sí es seguro es que ese collar no es un accesorio al azar. Es una elección consciente que transmite algo para ella. Ya sea que represente la creencia, el destino, el amor por alguien, o simplemente una conexión profunda con su herencia turca, ese collar tiene un significado que va más allá de la moda. Si consideramos la posibilidad de que la K sea realmente la letra turca, y que se pronuncia como una I normal en español pero con el punto, y luego pensamos en los dos puntos encima,
esto se acerca a la forma en que se representa la I, minúscula con un punto y luego se le añaden 2 puntos. Esto podría ser una representación estilizada de la inicial de su nombre Ande pero con un giro. O como mencionamos antes, la inicial de Inan o Kader. Y aquí quiero hacer una pausa para reflexionar sobre cómo las celebridades a menudo utilizan sus accesorios para expresar aspectos de su personalidad, sus valores o sus creencias. Un collar, un anillo o unos pendientes, todo puede ser una forma de comunicación no verbal. Y en el caso de Ander Zell, este collar con la peculiar K ha captado la atención de muchos, y por una buena razón. Ha generado curiosidad, debate y ha abierto la puerta a interpretaciones fascinantes. Una teoría que ha ganado algo de tracción en los foros de fans es que la K podría representar la letra K del idioma kurdo, que a veces se pronuncia de manera similar a una Q o una K aspirada. Sin embargo, Ander Zell no tiene ascendencia kurda conocida, por lo que esta teoría es menos probable, aunque no imposible, considerando la diversidad cultural de Turquía. Volviendo a la teoría más fuerte, la de la letra turca, I, y los 2 puntos encima. Si interpretamos esos 2 puntos como un símbolo de dualidad, o de 2 entidades, podríamos pensar en Ande y una persona importante en su vida. O quizás en 2 aspectos de sí misma que ella valora, su fuerza y su sensibilidad, por ejemplo. La belleza de los símbolos es que pueden tener múltiples capas de significado. Otra opción, y esta es más especulativa, es que la K se refiera a una figura mitológica o histórica que tenga importancia en la cultura turca. Sin embargo, no hay ninguna figura prominente con ese nombre o inicial que se relacione directamente con la letra K en la mitología turca. Lo que sí podemos afirmar con certeza es que Ander Zell, con su estilo impecable y su carisma, ha logrado que un simple accesorio se convierta en un tema de conversación global. Y eso en sí mismo es un testimonio de su influencia. La forma en que la K de su collar está diseñada, con esos 2 puntos, sugiere una atención al detalle que va más allá de lo convencional. Es posible que sea una pieza hecha a medida, encargada por ella misma o por alguien especial, con un significado muy personal y único. Y si pensamos en el impacto cultural, la popularidad de Ander Zell ha llevado a que muchos de sus seguidores intenten imitar su estilo, y este collar podría convertirse en una tendencia por sí mismo. Si se revela el significado detrás de él, es muy probable que veamos muchas réplicas o inspiraciones circulares. Finalmente, y quizás esta sea la interpretación más sencilla pero también la más hermosa, es que la K sea simplemente la inicial de alguien a quien ama profundamente, y los 2 puntos encima sean una forma de añadir un toque de ternura, de intimidad, algo que solo ellos entienden. En la vida de las celebridades, donde todo es público, tener un pequeño secreto, un símbolo privado, puede ser una forma de aferrarse a su individualidad y a sus relaciones más íntimas. En resumen, hemos explorado varias posibilidades para el significado del collar de Ander Zell con esa peculiar K. Desde la letra turca y representando Inan o Kader, hasta la posibilidad de que sea la inicial de un ser querido, o simplemente una elección estilística con un toque personal. Lo que sí queda claro es que este accesorio tiene un significado profundo para ella, y su curiosidad ha desatado un debate fascinante entre sus fans. Ha sido un viaje increíble desentrañar este misterio, ¿no les parece? Hemos aprendido un poco más sobre la cultura turca, sobre la lingüística y sobre cómo un pequeño detalle puede tener tantas capas de significado. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Si les ha gustado este contenido y quieren que sigamos descubriendo los secretos detrás de sus celebridades favoritas, por favor, no olviden dejarme un gran me gusta en este vídeo. Eso me motiva muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Y si tienen alguna teoría o alguna idea sobre por qué Ander Zell lleva ese collar, déjenmelo saber en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leer sus opiniones y estoy segura de que hay muchas mentes brillantes ahí afuera con teorías interesantes. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, les recuerdo una vez más, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les pueda interesar Ander Zell y sus secretos. Muchísimas gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.